Claramente, En todo Balcarce es posible. 147. Bueno, del otro lado la tenemos a ella, porque lo prometido es deuda. Y hoy tenemos terapia de grupo después de tantos meses que faltamos. La tenemos a ella, a nuestra psicóloga, a nuestra licenciada Luciana Argañarás. Hola Luciana, ¿estás ahí? Hola chicos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Tanto tiempo, desde el año pasado que no nos veíamos. Hace un montón, la verdad que ya los estaba extrañando. Estamos ¿Cómo anda tu corazón? estamos como flojitos de papeles con las cosas emocionales, ¿viste? Nos dimos de alta medio rápido, me parece. Me parece que sí. Sí. Le solté rápido la mano. Sí, así que hoy vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con la sociedad, con lo que estamos viendo ahora, no solamente por las redes y por la tele, sino que en la calle misma está caliente con este tema que es la ira. Y queremos que nos cuentes un poco con respecto a cómo lo podemos tomar, cómo empieza esto de la ira, si empieza desde muy pequeño, si se va desarrollando por algo en especial, por algún shock emocional. ¿Qué es la ira? ¿Cómo la podemos La ira, sí. La ira, Dani, en realidad es una respuesta emocional necesaria por momentos, porque siempre la ira nos remite a algo en determinada situación que no funciona, es decir, que anda mal. Pero ¿qué pasa? Cuando es una respuesta adaptativa saludable, indica que la persona está en posesión de poder controlarla, de poder mesurarla, es decir, no dejarse llevar por ella. Ahí estamos hablando de una respuesta absolutamente normal, necesaria y adaptativa de todas las personas. Pero ¿qué pasa cuando ya la ira es algo que se desborda, se desmadra y no hay ninguna posibilidad de que la persona la pueda controlar? Ahí ya estamos hablando justamente del campo de la psicopatología, en donde una persona vive irritable, se enoja permanentemente, no puede convivir, no puede compartir nada porque está todo el tiempo molesta. Bueno, ahí es como decimos siempre, hay que encender la alarma. Y todo eso se trata de mesura. Sí, y en el caso de, por ejemplo, alguien que comienza con un rasgo de ira, de enojos y demás, podemos encontrar, porque en algún momento en algunos de nuestros oyentes y demás, ha surgido no una pregunta, sino una afirmación, como diciendo la ira o el enojo o la protesta o la queja da una especie de satisfacción también en algún punto, ¿no? Da una especie de placer, ¿puede ser? ¿O estamos hablando ya de un tema bastante oscuro? Esto de dejarse escuchar, porque a veces no pasa eso de que a veces uno se le salta la térmica, claro, la térmica, o no, y largás todo y listo, y ahí, bueno, comienza el principio de la bomba que explotó. ¿Y cómo podemos medirnos en ese caso? Porque uno a veces protestando, es verdad lo que dice este oyente, llegás a tener como una especie de placer de que lo dijiste o te explotó, ¿no? En algún punto. Digamos que, mira, en ese caso hay personas que necesitan esto de descargar. Sí. ¿Viste cuando a alguien le pasó algo que no esperaba o algo que no le gustó que le sucediera, etcétera? Y empieza a despotricar contra esto, contra aquello, contra todo. Esto es sano, porque en un punto hasta es necesario. ¿Por qué? Porque si no, el aparato psíquico y también la cuestión emocional explotaría por el aire. O sea, en un punto es saludable que uno pueda descargar, que uno pueda expresar, que uno pueda decir y descargar esa bronca y esa ira. Pero el problema es cuando ya esto, insisto, se vuelve una cosa totalmente imposible de controlar. Es decir, que no basta con la descarga emocional o mediante la palabra de esa persona. ¿Puede llegar a ser tóxica la ira? ¿O en todos momentos es tóxica? Mira, la ira es tóxica cuando pasamos ese umbral, es decir, ese umbral necesario en donde necesitamos aprender justamente a controlar y manejar esas emociones. ¿Viste que hay gente que no sabe controlar sus emociones? Cuando alguien te dice, por ejemplo, cuando alguien te dice lo que vos me decías hace un ratito, esto de siento placer cuando puteo y me enojo y grito. Ojo con eso, porque quizás estamos hablando del campo de la perversión. Ah, bueno, ¿no? Claro, sí. Por eso te digo que depende de la estructura también.
Hay una película que también estuvo muy en boga en su momento de Natalia Oreiro, que es loca, viste, muy loca o algo así, donde ella en un punto le hace un clic, está bien, lo dicen como una especie de que le hizo una especie de gualicho a la cosa, pero hay como una especie de me desahogo con la sociedad o con la rutina que me envuelvo todos los días y puteo al jefe, a la influencer que se cruzaba, al marido, a los hijos del marido. Es como que arrancó y explotó una bomba que ella no venía, o venía masijando, digamos, amasando y explotó. ¿Cómo lo podemos llamar también a esto? Es esto de juntar mugre y en algún momento también se filtra eso. Mira, cuando uno junta y junta y junta, justamente es lo que no hay que hacer, es lo que está absolutamente contraindicado para la salud emocional y para también la sana convivencia con la gente. Estos que te dicen, no, mira, no le dije nada porque se va a enojar. Bueno, no, es al revés. Porque si vos no le decís nada y acumulás y acumulás y acumulás todo el tiempo, lo más probable es que pase un día que se te salte la cadena por los aires y ahí sí que va a terminar todo realmente mal. ¿No? O sea... Sí. ¿Y qué consejos le darías a aquella persona que por ahí tiene que convivir con Tratarse, básicamente. Claro. No, pero vos decís, bueno, tengo que convivir, no sé, todo el día con una persona que se queja, que tiene ira, y en un punto, ¿cómo lo tratás? Porque la otra persona también se siente incómoda. Vos decís, no le puedo decir nada porque enseguida salta. Mira, Ernie, honestamente, yo siempre aconsejo la terapia. ¿Por qué? Porque las personas que no pueden convivir, porque están todo el tiempo enojándose por todo y no pueden vivir con nadie y les molesta esto, les molesta el plato arriba de la mesa, les molesta, no sé, el perro. Es imposible, pero la principal persona afectada en realidad es ella misma. ¿Me entendés? O sea, desde el punto de vista de que no se puede vivir todo el tiempo con ese estado negativo. Me refiero a las personalidades psicopatológicas en este caso, hablando de ira. Cuando hablamos de la ira ya desde un punto de vista desmesurado. Personas que se irritan permanentemente. Pero la psicoterapia en este caso... Es difícil para la otra persona también. La otra persona, por supuesto, que se afecta y que de alguna manera también padece una situación de convivencia con una persona con esas características. Yo les quería comentar otra cosa que tenía que ver, porque me parece que es de interés general, que justamente tiene que ver con cuáles son las personas que tienen predisposición a padecer este tipo de, digamos, estados emocionales desmedidos, como por ejemplo la ira desmesurada. Y hay un conjunto de rasgos y factores que hacen a la personalidad tipo A. La personalidad tipo A es una personalidad que se caracteriza por una ambición desmesurada, estrés desmesurado, es decir, todo lo toma, todo lo estresa, todo lo enoja, todo lo afecta. Son personas muy competitivas en su vida y son personas que no tienen tolerancia a la frustración. Es decir, la menor cosa que les pasa, responden de una manera desmedida, con mucha ira, con hostilidad y agresividad. Y esas personas no solo que se afectan a sí mismas principalmente, sino que también afectan a los otros, pero este es el tipo de personalidad que digamos, encaja en esto que estamos hablando. Y son personas que, ojo, porque tienen mucha predisposición a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Esto que quede claro porque, por favor, no solo se afectan a sí mismos reaccionando así, sino que también afectan al propio organismo. Y eso también te llena de culpa y malestar, ¿no? En todo el sistema, no solamente tuyo, sino el que vos estás involucrado, ¿no? A las personas y demás. Esto de la culpa me interesa. La culpa está en todos los sentimientos, ¿viste? En todos los... vos cuando tratás a tus pacientes, digo... Todos tienen algo de culpa por algo que no hicieron, por algo que sí hicieron, por algo que les faltó. Háblame de la culpa en la ira. O sea, ¿cómo es esto de que explotás la bomba y los dejás a todos medios ahí colgados y después te agarra esa culpa? ¿O qué es eso? Es realmente dañino porque termina siendo tóxico también para vos. Totalmente, Dani. Tocaste un tema que es muy importante porque justamente hay mucha relación entre esas explosiones de ira y luego, con el paso de los días o las horas, adviene un sentimiento de culpa. ¿Por qué? ¿Escucharon hablar de la ley del talión? ¿Viste esto del ojo por ojo y qué sé yo cuánto? Bueno, a nivel inconsciente, cuando uno hace una explosión de enojo, te hablo del común, de la generalidad,
Lo que ocurre es que uno le está haciendo un daño, le está infringiendo, porque está muy enojado, entonces le está infringiendo un daño al otro. ¿Sí? ¿Verdad? Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando baja, como dicen ahora, cuando baja la espuma, cuando las aguas se calman, cuando todo parece volver a su armonía? Es como si la culpa viene internamente en el sentido de que yo hice algo malo al otro. Entonces, ojo, porque eso malo que hice me puede volver en contra. Eso se llama efecto de retaliación, lo decimos en psicología. Como que si yo, no sé, insulto a una persona, ojo, porque después quizá esa persona me puede devolver de otra forma esa agresión. Pero internamente esto se traduce en sentimiento de culpa. Entonces la culpa aparece bajo tristeza, angustia, sensación de malestar intenso. Che, mirá, estoy muy triste, la verdad que no lo puedo manejar, me disculpo por lo que pasó, etcétera. Pero la verdad, internamente a esta persona le genera una sensación de mucho malestar. Por eso, ojo con las reacciones, ojo con la forma en la cual uno explota, porque siempre es contraproducente. Siempre que no se pueda manejar, va a ser contraproducente y perjudicial. ¿Viste lo que Eso, sí? eso justamente te iba a preguntar, porque bueno, hoy estamos viviendo una situación social complicada donde vos salís a la calle y tenés hecho de violencia por cualquier cosa. Y por ahí en un canal conocido de televisión hay un reality que bueno, que está pasando mucho eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Que se normaliza algo que por ahí no es tan bueno. Y mira, Ernie, esto depende desde qué punto de vista lo tomamos. A nivel social, yo lo que veo es que hay muchísima vía libre para la discriminación, para hablar mal de la gente, para decirle a uno, no sé, lo que le gusta, insultarlo por lo que le gusta, decirle lo que está bien, lo que está mal, como que ahora hay una vía libre para todo eso. Y por supuesto que la discriminación engendra y genera actos de violencia. De hecho, hubo una situación muy desgraciada en estas últimas horas. Me enteré así por un periódico que prendieron fuego vivas a 4 personas LGBT. Tremendo. Entonces, bueno, si hablamos de violencia y hablamos de ira y hablamos de algo incontrolable, y bueno, en la sociedad de la discriminación, lamentablemente hoy tiene vía libre para que cualquiera, por supuesto no sano mentalmente, psíquicamente, haga cualquier cosa. ¿Y esas cosas tienen solución? ¿Tienen un remedio? Porque vos decís, bueno, los trato, ¿no? Son tratados, tienen terapia de por años, no sé si de por vida, pero por años. Pero digo, esas cosas, esa violencia que genera el rencor, la ira y demás, en algún punto vos decís, esas personas, como decís vos, que no están bien de la cabeza para hacer las cosas que hacen a niveles drásticos, digamos, ¿tiene algún remedio al final del túnel? Digo, no sé, ¿encuentran la solución? Mira, Dani, depende de la estructura de esa persona, depende de su historia vital. Muchos de estos rasgos, que son muy patológicos, tienen su raíz en la historia infantil. Por supuesto que a veces no solamente es la historia infantil, sino todo el devenir y su desarrollo evolutivo. Es decir, ¿qué le pasó a esa persona en su adolescencia? ¿Qué le pasó en su juventud? ¿Qué situación quizá? Personas que fueron, y digámoslo, víctimas de extremas violencias, porque uno que mata y uno que prende fuego a alguien, y bueno, algo muy terrible le tendría que haber pasado en su vida. Es decir, no me quiero remitir con esto solo a la infancia, vayamos a toda la historia de la persona, pero ya te digo, es el caso por caso. En algunos casos sí hay tratamiento también psiquiátrico, y en otros lamentablemente no. Por eso te digo, yo te diría que es más una cuestión estadística también. Y tiene que ver también con quienes nos rodeamos, ¿no? Por esto de toxicidad, como venías diciendo, depende con quién también nos retroalimentamos, ¿no? Si la otra persona también nos da ese lugar, ¿cómo es esto de adaptarse, de no... Sí. Y sí, Dani, yo creo que quizá también tiene que ver con el entorno, tiene que ver el tratamiento que uno hace de sus propias emociones, ¿no? Pero también el entorno, de qué personas nos rodeamos, qué valores son los que alimentamos, cuáles son, bueno, en fin, es todo lo que tiene que ver y hace a una persona justamente. Son tanto los factores intervinientes en estos casos, porque es como que estamos tratando de casos realmente graves,
que es como la temática de hoy, ¿no? La ira desde un punto de vista realmente enfermo, digámoslo así. Y también está la ira, como por ejemplo en la película Relatos Salvajes, que es lo mismo, más o menos de que bueno, listo, me recontracaliento y se terminó todo y no pienso Claro. porque pasa eso también, cuando uno se llena de ira, en la explosión no piensa en el momento de lo que está haciendo, lo larga, se hiere mucho con palabras, también, qué sé yo, algunos que son más violentos tiran cosas, bueno, digo, en ese momento de ira uno no controla, como decís vos, nada en ese instante. ¿Por qué no controla nada en ese instante? ¿Por qué? Yo calculo que es porque se llena un montón de cosas que no puede tampoco contener, es como algo que no puede evitar, no sé, como que quiere llegar a ese fin, como decías vos, de al otro devolverle por ahí algo que también te afectó a vos en algún momento, o no sé, como, no sé, no, la verdad que... Porque en ese momento de explosión es como que todo el foco está puesto en el enojo, en la furia, en la rabia. Entonces, en los casos extremos, no es posible mesurar, no es posible bajar un poco los ánimos, no es posible lo que entra dentro del orden de lo reflexivo, es decir, de lo racional, de lo que yo estoy pensando y concretamente puedo tener alguna que otra probabilidad, ¿verdad?, de medir ciertas consecuencias. En esos casos no. Lamentablemente no. Por eso tiene que bajar la espuma, tiene que pasar el tiempo, tiene que... ¿Viste? Cuando uno no lo puede manejar, si no, no hay manera. O a veces está la parte irónica del otro lado, como diciendo, vos callate la boca, chito, chito, ¿viste? Esas cosas que hacen que vos decís, ¡oh! Está la efervescencia a pleno y encima la otra persona no ayuda. Sí. Es como un factor, ¿no? Es como una ensalada de factores. Exacto, está la efervescencia a pleno, uno no puede pensar con objetividad, lamentablemente, en un estado así. Y también, insisto con lo que decíamos antes, Dani, el principal perjudicado es uno. Porque uno, digámoslo, ¿cuántas veces hemos tenido alguna pelea, discusión? El que queda hecho pelota es uno. Tal cual, sí. Y pasa mucho eso, que uno discute y el otro... Por mí Le chupa tres. Me podés gritar todo. Sí. Y parece que es peor porque te quiere tirar Sí, con... Tal cual, te tira con de todo. Te tiro de todo, me descargo y sí, pero después te das cuenta de que no es la forma. Exactamente. Bueno, y para cerrar entonces, la ira no resuelve nada entonces. O sea, el que se enoja acá pierde, es la famosa frase. Yo lo que te diría es que el que se enoja pierde, la ira no resuelve nada. Y en todo caso, cuando uno está tan enojado, y esto lo digo por todos, por supuesto, porque somos todos seres humanos y a todos nos puede ocurrir, lo mejor en ese momento es tratar de mantener la calma. Tratar de alguna manera de bajar, por supuesto, hacer terapia, porque perdón, pero yo siempre mando a todo el mundo a terapia, porque Sí. creo que es lo único que nos funciona realmente para poder manejar y aprender a manejar nuestras emociones. Entonces, en ese sentido, ¿no? Como tratar de mantener la calma, la forma sobre todo, y pensar principalmente no en la bronca por el otro, sino pensar en uno. Che, si yo hago tal cosa, ¿cómo me voy a sentir después? Por lo menos por un segundo, un minuto de racionalidad. Lu, y hay algo que también en las redes se generó, una pregunta que no sé si, viste que a veces entre los médicos o los profesionales de la salud, en este caso la salud mental y de las emociones y demás, ¿tiene algo que ver también, y con esto terminamos, la meditación por ahí? ¿O vos no compartís eso? ¿Cómo es el tema de cómo podemos unir estos dos rangos, digamos? ¿Van de la mano? ¿No? ¿Lo recomendás? ¿No? ¿Qué sé yo? Más allá de hacer terapia, digo, para bajar un poco los decibeles. Mira, Dani, la meditación y tanto el yoga como la meditación son dos herramientas, yo te diría, fundamentales para justamente poder bajar este patrón de personalidad tipo A que hablábamos hace un rato, la persona ultra ansiosa, la persona ultra impaciente, la persona que reacciona con hostilidad. Yo creo que son, en otro sentido, dos grandes herramientas también terapéuticas, porque no solamente lo terapéutico tiene que ver con hacer terapia, también hay otras cosas que ayudan a que uno pueda mejorar sus respuestas emocionales hostiles. La meditación es una de ellas, y el yoga yo a todos mis pacientes se los recomiendo, en algún momento siempre se los he recomendado.
Bueno, Lu, ¿qué decirte? Nos encanta tenerte nuevamente, nos encanta empezar esta terapia de grupo que la vamos a hacer cuando vos dispongas, porque esto es así, no va a ser todos los viernes, sino cuando vos lo dispongas, o lunes, o miércoles, o viernes, vos... Vamos a dejarla descansar un poco, porque... Y ella vos no vas a decir, chicos, vamos a volver a terapia y nosotros vamos a estar acá presentes. Gracias por este momento, sabemos que estás a full con tus pacientes y demás. Recordemos que vos trabajás presencial y virtualmente. ¿Dónde te podemos encontrar, correcto. Lu? Mira, me pueden encontrar, tengo un espacio profesional en Instagram que se llama Psico por Redes. Uh-huh. También les puedo pasar el número. Sí, obvio. Si quieren les puedo pasar el teléfono, es 114-066-0933. Perfecto. Pueden hacerme consultas, de hecho trabajo a diario con pacientes, tanto presencial como virtual. Y bueno, ante cualquier cosa, acá estoy. Me encanta. Eso es lo que siempre decís en todos tus videos. Cualquier cosa, acá estoy, cuenten conmigo y me encanta eso. A mis pacientes también. Bueno, muchas gracias, Lu, por tu tiempo. Obviamente nos volvemos a encontrar la próxima semana cuando vos lo dispongas. En esto que es terapia de grupo, hablamos de un tema muy serio como todos los que se vienen. La licenciada en psicología, recibida de la UBA, la tenemos con nosotros y la queremos mucho. Te mandamos muchos besos, Luciana Argañarás. Aquí en Todo es Posible. Muchas gracias. Nosotros seguimos por la 105. ¿Vas a quedar viéndote al de la vereda de enfrente cómo no para de trabajar? ¿O vas a publicitar en nuestro programa? No esperes más. WhatsApp 2395 40 0800.